Estamos en Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3 nos habla acerca de todo lo que entregó Jesucristo, el apóstol Pablo por seguir a Jesús. Vemos él como ejemplo para nosotros y para toda la humanidad y todos los cristianos a través de todas las edades. Vemos el ejemplo del apóstol Pablo. Como bien sabemos que siempre para nosotros obedecer a Cristo tenemos que dejar algo, tenemos que entregar algo. Y nada más y nada menos que eso implica entregar nuestras vidas. ¿Qué es más preciado para nosotros que nuestras propias vidas? ¿Verdad que sí? Dice la Escritura que el hombre, dijo Satanás al Padre, que el hombre entregará todo por su vida, dará piel por piel, todo lo entregará por su vida. Entonces, cuando el Señor viene a nosotros y se nos presenta el llamado del Evangelio y nosotros pensamos, cuando entendemos el mensaje, que tenemos que entregar todo al Señor, muchas veces hay muchas personas que retroceden porque ven que la empresa es muy grande y verdaderamente lo es, donde yo tengo que negarme a mí mismo, tengo que llevar la cruz, no es nada sencillo. Esto lo han tenido que hacer todos los grandes hombres de Dios. Han tenido que dejar algo, a alguien, propiedades, familia, muchos en riquezas, posición. Han tenido que dejarlo por seguir a Jesucristo. Y de igual forma nos atañe también a nosotros, también nos alcanza esa decisión de tener que dejar algo por Jesucristo. Entonces, por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Esta versión, esta es la Reina Valera, y la Nueva Traducción Viviente nos dice: mis amados hermanos, pase lo que pase, alégrense en el Señor. Nunca me canso de decirles estas cosas y lo hago para proteger su fe. Fíjense que la fuente de alegría para nosotros los cristianos no es nada material. No es que le pegamos el gordo a la lotería, entonces, oye, qué alegría, qué contentamiento. Nos va bien en los negocios, en los estudios, en la familia, entonces allí sí estamos alegres. Pero la palabra, Pablo nos dice: pase lo que pase, alégrense en el Señor. Es decir, que nuestra alegría, nuestro gozo, su fuente es el Señor. Debería de ser suficiente para nosotros tan solo por el hecho de haber conocido a Jesús, confesarle a Él como Señor y Salvador. Debería de ser suficiente para sostenernos a nosotros con gozo, con alegría, ¿verdad? Piensen que cuando Pablo le escribe a los filipenses, ya para la mayoría de ellos, ese primer encuentro con Jesús, ese conocimiento del Señor ya había pasado, porque habían pasado ya cerca de 10 años. Fíjense esto, cuando Pablo le escribe a los filipenses. Y en ese tiempo de 10 años habían ocurrido muchas cosas. Entre ellas, habían llegado los judaizantes y les habían traído a ellos unas enseñanzas que servían de piedra de tropiezo al gozo del Espíritu del Señor en los corazones de los creyentes, porque los llevaba al legalismo. Fíjense eso. Los llevaba a alejarse de Cristo y por consiguiente, por supuesto, ese gozo tenía que desaparecer en sus corazones, porque al constrictar al Espíritu, que es el que nos da ese gozo, ya desaparece esa alegría de nuestras vidas. Entonces,
a estas alturas ya Pablo tiene que escribirle estas palabras a ellos para incentivarlo, para motivarlo, para darle fuerza, pues, para que ellos aprendieran que pasara lo que pasara, tenían que sostenerse alegres en el Señor. Pablo en muchas oportunidades les había dicho a ellos eso. En presencia, cuando estuvo allí en su viaje, en su primer y segundo viaje, les había recordado esa importancia de que se mantuvieran alegres. Por eso es que Pablo dice que no se cansa de decirles estas cosas, que es para proteger nuestra fe. Entonces, ¿cómo protegemos nuestra fe? A través de la palabra del Señor. Fíjense estos peligros a los cuales ellos estaban expuestos. Versículo 2 dice, guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Estos eran falsos maestros que habían llegado a los filipenses. Y fíjense que Pablo se refiere a estas personas de una manera fuerte. Fíjense lo que le dice perros. Fíjense eso. O sea, no fue nada sutil. Porque, bueno, todo aquel que se oponga a la palabra de Dios, al mensaje de nuestro Señor Jesucristo, bueno, Dios lo considera, tiene un criterio bastante duro y difícil hacia ese tipo de personas, pues. Bueno, y entonces se compara a estos hombres, ¿verdad? Que estos judaizantes que venían a traer tropiezo a la iglesia de Filipo, Pablo dice que tenemos que cuidarnos de los perros, aquellos que tuercen la palabra de Dios. ¿Sí? Tenemos que no podemos verlos con buenos ojos, pues, porque el Señor tiene un concepto bastante fuerte para este tipo de personas que tuercen la palabra de Dios. Guardaos de los malos obreros. Fíjense, son obreros que están trabajando dentro de las congregaciones, pero son malos, son malignos, pues. Son colocados por el enemigo, pues, para intentar de torcer el caminar de los creyentes. Entonces, estamos en peligro, fíjense, en las congregaciones de este tipo de personas. Y a medida que se acerca la venida de Jesús, esto irá en aumento. Nos habla acerca de la apostasía, nos habla acerca de los falsos maestros, falsos profetas, ese tipo de cosas. Esto va a ir en aumento. Entonces, esto lo que nos quiere decir aquí el apóstol Pablo es que, bueno, tenemos que tener cuidado, ¿verdad? Tenemos que fortalecernos en Cristo Jesús. Guardados de los mutiladores del cuerpo. Fíjense eso. Él aquí está hablando, haciendo una referencia acerca de los judaizantes que decían que ellos tenían que circuncidarse. Que aparte de la fe en Jesucristo, ameritaba que guardaran la ley. Cuando sabemos nosotros que la salvación no es por obra, ¿verdad? Para que nadie se gloríe, sino es por fe. Una persona deposita su fe completa y absoluta en Jesús, nace de nuevo y es salvo. No tiene que cumplir la ley para ser salvo, no tiene que circuncidarse, no tiene que guardar fiestas, días, guardar el sábado, fiestas, ese tipo de rituales que está en el Antiguo Testamento, no tiene que guardarlo. Pero estos hombres insistían en traer esa información incorrecta. Y es tremendo, mis hermanos, porque fíjense, estos hombres, la mayoría de ellos venía de la iglesia de Jerusalén. Ahí estaban los apóstoles. Fíjense eso. Así que estos hombres no podían haber sido controlados por los apóstoles que estaban en Jerusalén. Bueno, al parecer no pudieron controlarlos, ¿verdad? Porque Dios permite que ocurran muchas cosas, pues, porque tenemos que ser probados, pues. Y estaremos siempre juntos, trigo y cizaña,
siempre estaremos expuestos a ese tipo de influencia negativa, pues, en las congregaciones. Porque, bueno, eso Dios lo determina, lo ha permitido de esa manera, en su voluntad permisiva, porque es necesaria que ambas cosas vayan marchando. El trigo de Dios, que es el pueblo de Dios, junto con la cizaña. Y al final, Dios va a recoger su trigo en su granero y la cizaña, la paja va a ser quemada. Ese es el plan que Dios tiene para su iglesia y sobre la humanidad. Entonces, nos vamos a mover y van a haber falsas doctrinas, falsas creencias, falsos maestros, falsos apóstoles, todo este tipo de cosas negativas, pero entonces ya la palabra nos pone de sobreaviso. Seguimos adelante, versículo 3. Porque nosotros somos la circuncisión, dice el apóstol Pablo, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. ¿Cuál es la verdadera circuncisión? La del espíritu. Porque viene el Espíritu de Dios, ¿verdad? Y hace una circuncisión en nuestros corazones. Antes de nosotros conocer a Cristo, ¿cómo estaban nuestros corazones? Eran endurecidos, ¿verdad? Una roca, una piedra. ¿verdad? Éramos insensibles a la voz del Espíritu, insensibles a su palabra. No la entendíamos, la rechazábamos. ¿verdad? Tenía que venir Dios de una manera sobrenatural a abrir nuestros entendimientos, para darnos la comprensión, el entendimiento y hacer un milagro en nuestros corazones. Entonces, esa circuncisión no viene por la ley, por guardar la ley, el Antiguo Testamento, no. Viene por el Espíritu, por nosotros creer en el Señor Jesucristo. En medio de tanta gente, Dios colocó su mirada en nosotros, y a través de las circunstancias nos fue llevando cada uno a un proceso distinto, en un tiempo distinto, para que ese corazón fuera circuncidado. Fíjense lo que dice esta nueva traducción viviente. Dice, aunque si alguien pudiera confiar en sus propios esfuerzos, la carne, que dice Pablo en la versión Reina Valera, es confiar en nuestros propios esfuerzos. Aunque si alguien pudiera confiar en sus propios esfuerzos, ese sería yo, dice Pablo. O sea, yo puedo confiar en mi carne. Vamos a ver cuáles eran las características de Pablo antes de llegar al conocimiento de Cristo. Dice así, confiar si alguien pudiera confiar en sus propios esfuerzos, ese sería yo. De hecho, si otros tienen razones para confiar en sus propios esfuerzos, yo las tengo aún más. O sea que él estaba encabezando, pues. Si la salvación fuera por nuestros propios esfuerzos, él lo estaba encabezando, porque él tenía unas características en su parte religiosa, en su práctica de la palabra, que muy pocas personas lo tenían en su tiempo, y en esta época menos, porque él también tenía conocimiento de las Escrituras y también era practicante. ¿sí? Entonces él podía chapear, bueno, mira, aquí están mis avales, mis logros. Versículo 5. Circuncidado al 8º día. Fíjense eso. Vamos a ¿qué significa eso? Bueno, que los israelitas, por orden de Moisés, en el Antiguo Testamento, tenían que ser llevados al 8º día a circuncidarse. Él era judío, completamente. Al 8º día fue circuncidado. Los que no eran judíos eran circuncidados ya adultos. Eso mostraba que él era de pura cepa. Era judío al 100%. Porque los prosélitos, los que eran ganados para el judaísmo, ya se circuncidaban, era adultos. Pero él desde recién nacido. Ajá.
del linaje de Israel. O sea que él era descendiente de Jacob. Fíjense eso. Habían descendientes de Abraham que no eran descendientes de Jacob. ¿Ves? Ejemplo, los ismaelitas, los árabes son descendientes de Abraham y otras naciones. Pero él no, él era descendiente de Jacob, de Israel. Otra pureza. O sea, estaba chapeando allí los méritos que habían en él para jactarse en la carne. Ajá. Del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, era una de las tribus sobresalientes que había en Israel. Él era descendiente de la tribu de Benjamín. Una de las características de esta tribu es cuando se dividió el reino del norte y el reino del sur, donde estaba Jerusalén y donde está Samaria, hubo esa división. Los benjaminitas se sostuvieron apoyando pues, al reino que estaba en Jerusalén, que era el que tenía el apoyo de parte del Señor principalmente, que era la casa de David. O sea, que eran personas que tenían en su historial ser personas que habían respaldado el reino del Señor. De ahí venía él. Era hebreo de hebreos. ¿Qué significa eso? Bueno, que él y su familia hablaban el idioma hebreo, que era el original de Israel. ¿Qué idioma se hablaba cuando Pablo? Era el arameo, no el hebreo. Muy pocas personas hablaban hebreo. Entonces, él mostraba su pureza porque él era hebreo de hebreos. Fíjense eso. Seguimos adelante. En cuanto a la ley, fariseo. Es decir, que él cumplía estrictamente las ordenanzas de la ley. Era celoso, pues, en guardar la ley. Era irreprensible. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. Él, como buen judío y fariseo, que no creía en Jesucristo, que pensaba que era un falso profeta, persiguió a la iglesia. Era celoso de la ley. Era una virtud judía notable, pues. Entonces tenía todos esos avales. Perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia, que es la ley, irreprensible. O sea, él se podía dar el caché de decir, bueno, no me pueden acusar, porque tengo mi testimonio es irreprochable. Por supuesto, no era perfecto, pero desde el punto de vista humano tenía un nivel de cumplimiento bastante alto. O sea, era un hombre entregado, un hombre que estaba comprometido con la fe judía. Entonces, bueno, mire, yo tengo todos estos baluartes, dice el apóstol Pablo. Entonces, fíjense, si lo traemos a nuestro tiempo, estas son las personas que de repente por su posición social, económica, moral, religiosa, se sienten como justificados delante del Señor. Gente que uno le predica la palabra y dice, no, pero es que yo tengo un buen comportamiento, yo soy un buen esposo, soy una buena esposa, yo soy un buen padre, yo soy un buen ciudadano, yo creo en Dios, voy a la iglesia, cumplo los mandamientos. Ese es más o menos trayéndolo a la aplicación de este tiempo. Son esas personas que usted le predica y no ven la necesidad de arrepentimiento, porque se sienten justos, se sienten que son superiores a los demás. Bueno, fíjense, así era Pablo. Es decir, que esta forma de pensar nos lleva a equivocarnos y a errar en cuanto a nuestra condición
espiritual. Versículo 7. Antes creía que esas cosas eran valiosas, pero ahora considero que no tienen ningún valor debido a lo que Cristo ha hecho. Fíjense lo que hace la palabra de Dios cuando viene y ilumina nuestras mentes. Caemos en cuenta que esas cosas no tienen importancia. Puede ser una buena persona desde el punto de vista humano, pero si rechaza el llamado de Jesucristo, de su palabra, para Dios no tiene ningún valor, para Dios Padre. Porque el valor de cada uno de nosotros depende de Jesucristo, delante de Dios Padre. Versículo 7. Pero cuanto a estas cosas versículo 7, pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Estuve leyendo que esta palabra de pérdida es un término comercial, como de contaduría. Es decir, que Pablo empieza aquí a hacer como un recuento de las cosas que él considera perdidas, pues, por el amor de Cristo. 8. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. Todas esas cosas que hemos nombrado anteriormente, él las tenía como pérdida por conocer, por ganar a Cristo Jesús. Recuerden cuando él iba camino a Damasco, que le aparece el Señor, tiene un encuentro con el Señor Jesucristo, y él dice: Señor, ¿qué quieres que haga? Inmediatamente se abrió al Señor. Entregó su vida en ese momento por completo. Claro, ya el Espíritu Santo venía tratando con él, desde Esteban o tal vez desde muy atrás, ¿ya? Porque el que se encarga de hacer ese trabajo de convencernos es el Espíritu Santo. En cada uno de nosotros hizo ese trabajo, convencernos, ¿verdad? Traer argumentos, inquietar nuestras mentes, inquietar nuestros corazones. De igual forma le sucedió al apóstol. Y entonces yo me imagino que él ya tenía una determinación muy adentro. Cuando Jesús tiene ese encuentro con Jesús, entonces ya él tenía la decisión de dejar las cosas. Por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura. Fíjense eso. Todo lo que leímos atrás, su posición en la sociedad judía, todo eso lo perdió él. Tal vez muchas cosas de las que perdió el apóstol fueron por imposición y por fuerza. La ley judía, al excomulgarlo a él y sus familiares también, le quitaron todas sus posesiones. Él representaba a un nivel social alto. No era un ciudadano común, él era un ciudadano romano. Y aparte de eso tenían una posición importante porque él creció y fue formado a los pies de Gamaliel, uno de los mejores maestros judíos. Y no cualquiera podía ser instruido por un maestro de ese nivel. Y entonces su familia sería importante, por supuesto. Al su familia enterarse que él había abandonado al judaísmo, lo expropiaron, para utilizar un término que nosotros conocemos, ¿verdad? Todos sus bienes le fueron quitados. ¿Sí? Pero él asumió ese reto, pues, como tenemos que asumirlo cada uno de nosotros, pues, y cada persona que nosotros que le predicamos el Evangelio tiene que negarse a sí mismo, tiene que cargar su cruz para buscar al Señor, tiene que sopesar lo que va a dejar, ¿ya? Porque es un compromiso serio. Dios demanda
total, completa y absoluta entrega. O sea, no puedes dejar nada por allí. No, esto lo voy a resguardar por si acaso. No, tiene que entregarlo todo. Sé de personas que se le ha predicado el Evangelio durante muchos años, mucho tiempo. Y algunos me han hecho la pregunta, bueno, pero ¿por qué? ¿Qué pasa conmigo? ¿Por qué no ocurre esa transformación? Si he repetido la oración en varias oportunidades. Bueno, como Dios conoce los corazones, ve que hay algo, una reserva allá adentro. Hay un ídolo que no está dispuesto a abandonar. Hasta tanto no se abandone ese ídolo, eso que ocupa el lugar del Señor, el Señor no puede entrar. Eso tiene que ser un acto voluntario. Soltar eso, soltar las piedras, soltar eso que está en nuestro corazón para que el Señor entre como un caballero y entre y limpie nuestros corazones y pueda ocurrir ese milagro de la salvación. Por amor del cual lo he perdido todo. Todo es todo, ¿verdad? Y lo tengo por basura. Esa palabra basura en el original es estiércol. Fíjense eso. Todo lo que era para él de valor, él lo tenía como basura, como estiércol. Algo que no tiene ningún valor, que no se puede tocar. O sea, que él no se iba a devolver a buscar eso, porque va a tocar estiércol. No, pero para él tenía tal decisión que él no iba a volver atrás. Para eso para él no tenía ningún valor. Así nosotros, todo aquello que hemos dejado, debemos de considerarlo como estiércol. No volver atrás. ¿Se recuerdan de la mujer de Lot? Cuando salió de Sodoma y Gomorra, que los ángeles le dijeron a Lot, mira, no veas hacia atrás. Ella, cuando venían saliendo, que ya el fuego estaba cayendo, destruyendo a Sodoma y Gomorra, ella volteó, vio hacia atrás, hacia Sodoma, y se convirtió en una estatua de sal. El Señor dice que el que retrocede no agradará su alma. O sea, nosotros tenemos que colocar nuestra mirada en Jesús, en nuestro galardón en el cielo, y no debemos de mirar atrás. Tenemos que ser valientes, determinados. Esta mujer se convirtió en sal porque vio hacia atrás. Su corazón estaba en el mundo. Estaba en Sodoma y Gomorra. Ahí estaba su corazón. Entonces, si hay algo del mundo en nuestros corazones, hay que sacarlo. Hay que extirparlo. Eso, bueno, lo logramos con la ayuda del Señor porque tenemos el Espíritu. El que comenzó la obra en nosotros la va a perfeccionar. Tenemos el Señor que está con nosotros. O sea que estamos apostando a ganador. Porque el Señor se compromete a tomarnos de la mano desde el principio hasta el fin. Y llevarnos a la gloria, a su presencia. Así que no debemos de temer de que el mundo me va a llevar, que voy a retroceder porque estoy flaqueando. Bueno, todos flaqueamos, ¿verdad? Pero tenemos la fortaleza del Espíritu Santo. Así que no tema, hermano. Ese temor que puede haber en sus corazones no viene de parte del Señor, porque el poderoso de Israel está con usted. Así que somos más que victoriosos. Excelencia, lo tengo por basura para ganar a Cristo. Fíjense eso. Entonces, la meta es ganar a Cristo. No es ninguna religión, no es ninguna iglesia, es una persona. Cristo es Dios, hombre. A ese es el que nosotros tenemos que apuntar, a una relación de intimidad con Él, conocerle cada día más, cada día mejor, una persona, el Señor Jesucristo. Así que
ganemos a Cristo, busquemos al Señor Jesucristo. Versículo 9. Y ser hallado en Él. Aquí Pablo está hablando acerca de su partida. Cuando nosotros partimos de esta tierra, nuestra seguridad está en Jesucristo, que seamos hallados en Él. Y si Cristo viene a buscar su pueblo. Cristo en nosotros, viene a buscar a su pueblo. Nosotros estamos en Él y Él está en nosotros, ser hallado en Él. No teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo. Entonces, no es la justicia que es por la ley, no es por obras para que nadie se gloríe, sino que es la fe, la confianza en lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario. La justicia que es de Dios por la fe. Miren, fíjense una cosa. En nuestras propias vidas no hay justicia. Somos injustos, somos pecadores. Pero cuando nosotros creemos en Jesucristo, la justicia de su Hijo nos es imputada, nos es transferida. Y entonces Dios nos ve a nosotros no en nuestra condición natural, sino nos ve a través de su Hijo y nos ve justos como su Hijo, nos ve perfectos. Por eso es que Pablo buscaba esa perfección en Cristo, esa justicia que es por la fe, a fin de conocerle. Aquí vamos a conocer al Señor Jesucristo y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos. Esta parte aquí es también un poco fuerte, pues. Vamos a ver qué dice esta versión. NTV, versículo 10, dice así: quiero conocer a Cristo y experimentar el gran poder que lo levantó de los muertos. Ese gran poder que lo levantó de los muertos es el Espíritu Santo, que también nos va a arrebatar cuando venga el Señor Jesucristo. En el arrebatamiento, ese poder va a llevar a nuestros cuerpos para que sean transformados en los aires, y también a los que han muerto en Cristo los va a resucitar, ese poder del Espíritu Santo. Pablo quería disfrutar de ese poder que levantó a Jesús entre los muertos. Quiero sufrir con Él y participar de su muerte. Fíjense eso. Sufrir con Él. Si nosotros vemos la vida del apóstol Pablo, bueno, el apóstol Pablo sufrió bastante por causa del testimonio de Jesucristo. Bueno, inclusive se cree que hasta en una oportunidad donde fue apedreado, murió y el Señor lo resucitó. Él cayó como muerto. Bueno, de hecho, él estuvo en el cielo y Dios le mostró grandes cosas. Y sufrió prisión, sufrió cárcel, persecución, hambre, desnudez, como 2 naufragios. Estuvo también víctima de falsos hermanos, en robos, bueno, una vida, y tenía las marcas, y varias veces fue azotado y golpeado con vara, fíjense eso. Y él decía que las marcas de su Señor estaban en su cuerpo. O sea, literalmente su cuerpo tenía cicatrices de las golpizas que recibió en varias oportunidades debido a la causa de Cristo. Fíjense eso. Él dice que él completó los sufrimientos de Cristo. Era una época extremadamente difícil, perseguido por los judíos, perseguido por los romanos, el imperio romano. Fíjense eso. Nosotros, gracias a Dios, no hemos tenido que sufrir eso, ¿verdad que no? Gracias al Señor que no. No sabemos si en un futuro nos toque
sufrir por causa de Cristo, porque estamos avanzando tal vez a la aparición del anticristo, un gobierno totalitario, dictatorial, donde si estamos aquí en ese tiempo, vamos a ser perseguidos. Tal vez, yo lo he comentado otras veces, algunos de nosotros tengan que entregar su vida por Cristo, es posible, ¿verdad? En estos días una hermana que me contó un sueño, y en ese sueño todo indicaba que la iban a pasar por las armas. La iban a pasar por las armas. O sea que llegó un punto de control donde había que tomar una decisión. ¿Negaba a Cristo o seguía con el Señor? Y los que lo negaban podían seguir viviendo, y el que no moría. Entonces después ya sale en otra escena en el sueño, donde salen corriendo, van grupos corriendo gozoso en un lugar muy hermoso. Por supuesto, fue que murieron. Entonces fíjense, bueno, hay que prepararse para todas esas cosas, ¿verdad que sí? Fíjense que yo les comenté que estaba leyendo un libro de historia del cristianismo, y antes del cuarto siglo, por ahí el siglo 300 por allí, 200 y pico, ante la aparición de Constantino, el emperador romano que absorbió la fe cristiana como parte oficial del Imperio Romano. Ante eso habían persecuciones cada cierto tiempo, y había muchos que negaban la fe. Bueno, yo me imaginaba que la mayoría, como uno ve en las películas de los romanos, y la mayoría moría, ¿verdad? Se sostenían firme, valientemente, y eran destrozados por fieras o eran quemados vivos, ¿ah? O atravesados por lanza. Se mantenían fieles al Señor, no negaban la fe, que todos lo hacían así, pero no, había gente que se rajaba, gente que negaba la fe. Entonces cuando viene Constantino y llega y firma la paz con la iglesia y los llama a salir de las catacumbas, de los lugares donde ellos se ocultaban para hacer sus cultos por temor a ser encarcelados, entonces se presentó un problema, que había muchos, inclusive obispos, gente que tenían liderazgo, pastores, hombres con liderazgo fuerte, que habían negado la fe. ¿Y qué íbamos a hacer con ellos? Unos decían que no se podían perdonar, y otros, más misericordia, decían que había que restaurarlo. Entonces, muchos de ellos fueron restaurados, pues. Y se les dio una segunda oportunidad y volvieron a las iglesias. ¿Ah? Gloria a Dios por eso. Entonces, eso significa que se necesita una preparación a la hora de la persecución. O sea, yo creo que debemos bueno, esa es mi opinión, de tratar esa área. Si llegara a una persecución, ¿qué haría yo? ¿Me sostendría en la fe? ¿Me rajo? ¿Niego a Cristo? En esa época hubo una restauración. Para estos tiempos finales no va a haber esa restauración. ¿Entiendes? Entonces, yo creo que nosotros deberíamos de tener una determinación firme de sostenernos en el Señor, porque tal vez si llegara ese momento no nos rajemos. ¿Y eso se puede construir? Bueno, yo creo que sí. Sí se puede construir. ¿Ves? Porque es un fortalecimiento en fe en Cristo Jesús. ¿Ah? Un fortalecimiento en fe que se va gestando día a día. Se va formando día a día. ¿Ves? A través de
la oración, lectura, estudio de la palabra, la meditación en la palabra, renovando nuestras mentes, todo aquello que a Dios no le agrada, que nos hace peso, el pecado que nos asedie, irlo rechazando en nuestras vidas, y bueno, tener una decisión firme por Cristo. Si llega ese momento, no negar al Señor, ¿sí? Porque el Señor se merece nuestra fidelidad. Y entonces van a haber premiaciones también en el cielo para aquellos mártires. No todo el mundo va a recibir lo mismo. El que muere por causa de Cristo va a recibir una recompensa mayor, porque Dios es justo. A cada quien le dará conforme a lo que manifestó en esta tierra a favor de Él. Bueno, mis hermanos, hay mucho material, ¿verdad que bueno? Pero el tiempo ya se agotó. Entonces, buscar a Cristo implica dejar algo. La salvación tuvo un precio, y ese precio fue la muerte del Hijo de Dios, de nuestro Señor Jesucristo. Para nosotros también hay un precio. Jesús dijo: el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Entonces nosotros, el precio es negarnos a nosotros mismos. No puedo seguir complaciéndome a mí mismo. Yo no puedo seguir viviendo para mí mismo. Yo tengo que perder mi vida en Cristo Jesús, para Él. Él la compró, mi vida fue comprada por Él. Él es el dueño de mi vida. Lo acepte o no lo acepte, lo crea o no lo crea. Toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, y toda rodilla se doblará delante de Él. Pero el llamado del Señor a nuestras vidas, que lo hagamos espontáneamente. Ese es el llamado del Señor. Entonces, tomemos una determinación firme de aceptar la invitación del Señor y entregar nuestras vidas a Él y afirmarnos cada día más y más. Démosle un aplauso al Señor. Vamos a ponernos de pie. Gloria a Dios.